todavía tengo tiempo. Es este. Algo que ya ustedes terminan la unidad 1 y ya entramos, o sea, después del lunes, ustedes ya entran a la unidad 2. La unidad 2 es la unidad más difícil de este curso. Ustedes van a tener este recurso de hoy y van a tener unas cápsulas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esta unidad, si nos toca que hacer un encuentro adicional, cuando ustedes tengan tiempo lo hacemos. Pues si se conectan 12, pues es fácil cuadrarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo necesito, yo ya vi que ustedes tienen problema de lectura y les va a dar muy duro la unidad 2 si no saben leer. ¿Por qué? Porque en epidemiología es importantísimo, créanme, yo creo que es en toda la vida, pero en epidemiología es importantísimo saber leer. Entonces nosotros tenemos algo que son las variables y por ahí arrancamos. ¿Por qué? Las variables son un elemento clave en la medida de la realidad. En ellas descansa el edificio de la estadística aplicada. Recuerde que nosotros utilizamos estadística. En estadística el término población hace referencia al conjunto de elementos que son objetos de una determinada investigación. Esto puede ser individuos o unidades muestrales, hogares, empresas, colegios, que integran un colectivo objeto de estudio, delimitado a partir de una serie de rasgos, así que cada investigación ha de definir su propia población denominada universo. Ustedes ven esta imagen de aquí. A ver, ¿quién me describe esta imagen? ¿Qué representa esta imagen? Unión. Grupo. ¿Un grupo? ¿Alguien dijo unión? Yo no los veo tan unidos. Están... ¿Un grupo? ¿Un grupo de qué? De estudiantes. Sí, tienen pura pinta de estudiantes, son jóvenes todos. Profe, veo algo, hay una gran diferencia, ¿no? Veo una sesión que están con tapabocas negros y otro con tapabocas azules. Ah, y hay una por allá que tiene uno blanco y otro verde. Yo no verde. Exactamente. Ese, cuando ya empieza uno a ver estas diferencias, me voy aquí, es lo que uno empieza a ver como las variables. A esa diversidad de características observables, como lo vio el compañero, se le denomina variable, ¿ya? Lo que él vio, él dijo, oye, sí, este es un grupo de personas, estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí noto algo. Yo podría subagruparlos, puedo colocar los de tapabocas negros, los de tapabocas blancos, otro que tenga azul, azul que diga, y negro, otro que tenga blanco y otro que tenga verde. Y puedo hacer 4 grupos dentro de ese grupo, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo más lo podrían agrupar? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. ¿Cómo más? Los que están parados, los que están sentados. Ajá. ¿De qué otra forma? Los que tienen la mano arriba, los que no. Ok. También podríamos ser los que están vestidos de algo oscuro y los que están vestidos de algo claro. ¿Sí? Los que tienen buzo. Casi todos tienen saco, pero sí. Entonces, eso es lo que son las variables, ¿ya? ¿Cómo empiezo yo a organizar mi información para yo poderla entender? Yo puedo llegar y decir, bueno, de estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 personas. Ese es mi universo, 17 personas. De esos 17, ¿cuántos hay con tapabocas azules y cuántos hay con tapabocas negros, blanco y verde? Y creo, sí, y empiezo a describir lo que estoy observando. Entonces, cuando yo empiezo a hacer eso, eso es la operacionalización de los conceptos, que es seleccionar las variables y darle categorías o valor a cada variable. Entonces, una variable debe ser susceptible de adoptar 2 o más categorías de valores, llamados como atributos, clases, ítems, ¿sí? ¿Por qué? Yo lo puedo dividir por número, el color del tapabocas, si son hombres o mujeres, si están sentados o parados, si tienen la mano arriba o la tienen abajo, sí. Eso es lo que yo voy a empezar a hacer. Entonces,
En esas categorías yo lo que hago es sexo, mujer o varón. Entonces yo empiezo a identificar cuáles son esos atributos, esas clases, esos hitos que tiene. Entonces en las variables y categorías o valores, lo que yo le estoy dando es como para qué, o sea, lo construyo para qué, para poder llevar a diseñar, o sea, ¿qué voy a hacer con la información? ¿Sí? Yo puedo en esto jugar con la información. ¿Por qué? Porque yo me voy a contestar preguntas teniendo en cuenta esa operacionalización. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en principio? Decir cuáles son los tipos de variables. Según el nivel de medición, escala medida, entonces yo tengo, esto ya lo vieron en estadística, ¿cierto? ¿En estadística lo vieron, sí o no? Sí, pues yo lo vi. Entonces, ¿cuáles son nominales? ¿Cuáles son ordinales? ¿Cuáles Sí, son profe. de intervalo y cuáles son de razón? Según la naturaleza de los aspectos a medir, si son cualitativas o cuantitativas. Y según la función que tienen, si son independientes, dependientes o de control. Es básicamente... Pero, profe, yo Dime. tengo una pregunta antes de todo. ¿Tú nos vas a enviar esa información? Ustedes la tienen en la página, solo que sin las imágenes, pero las presentaciones las tienen en la unidad 2. Bueno, entonces, recuerden que yo a esas variables les voy a dar una escala de medida. Entonces voy a tener variables nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Esas son mis 4. Las nominales, como su nombre lo dice, es el nivel más simple. Son variables cuyas categorías aparecen en escalas nominales, indican la cualidad. La característica que vayamos a observar solo permite clasificar cada caso según si pertenece o a una u otra categoría. Entonces, en eso que es, por ejemplo, el sexo, o son hombres, o son mujeres, o son indeterminados ya, ¿no? Ni hombres ni mujeres, no sabemos. Pero, por ejemplo, eso es una variable nominal. Las ordinales es que supone que lo clasifico con un orden lógico. O que, entonces, ordinal, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Tapabocas negros, tapabocas azules, yo coloco un orden. Tapabocas blancos, tapabocas verdes. Yo puedo llegar y decir, eso lo voy a organizar en una escala, leve, moderado, severo, grave, ¿sí? O sea, yo lo voy organizando con un orden o unas categorías para poder colocar allí mis resultados. De intervalo son este tipo de variables que llevan, por ejemplo, la temperatura. Puede estar a 0 grados, a 23 grados, a menos 4, ¿sí? Me van marcando diferencias, o sea, una medición numérica, ¿ya? Pero a partir de un intervalo. Y voy a tener las de razón que son definidas con el nivel de medición de intervalo, pero que además se puede establecer un origen o punto cero que representa la ausencia absoluta de la característica que se desea medir. Por lo que en este tipo de variables rige la clasificación mal orden lógico, mala distancia, exactitud. Por ejemplo, si yo voy a hablar de eso, yo puedo decir cuántos son ingresos. 0 ingresos o 25 millones de pesos. Número de hijos, 0 hijos o 20 hijos, ¿sí? Las de razón suelen tratarse muy parecido a las de intervalo. Entonces, básicamente, ordinal clasifica y ordena, intervalo clasifica, ordena y establece una instancia entre los valores, posee una unidad de medida, y la de razón clasifica, ordena y establece una instancia entre los valores y posee una unidad de medida. Establece un origen o punto cero absoluto que permite comparar valores mediante la división. Casi siempre es mediante la división. Cuando uno ve que hay ahí, con uno dice, esta es de razón. Esa es como la característica. Entonces, si uno lo pudiera colocar de mayor a menor, pues la nominal es la más sencilla, la ordinal es la que continúa en intervalo y la más compleja son las de razón en la pirámide.
Y fuera de eso tenemos variables cualitativas, que son cuyas categorías no pueden ser desplazadas en cifras y no permiten la realización de operaciones aritméticas con sus valores. Entonces, por ejemplo, cualitativas son sexo, hombre, mujer, situación laboral, si está ocupado, si está desempleado, estado civil, si es soltero, casado, pareja de hecho, sí, donde no hay un número. Y las cuantitativas son aquellos que se pueden expresar con un número, ¿ya? Las continuas, aquellas que pueden tomar el valor de cualquier número real, y las discretas son aquellas definidas de tal modo que solamente pueden alcanzar un determinado valor entero. Entonces, por ejemplo, número de hijos, número de usuarios atendidos, ¿ya? Y los intervalos de clase en donde uno llega y dice, bueno, puedo colocar en mis variables hasta cuánto hay, o sea, puedo decir, voy de aquí hasta aquí, ¿sí? Como unos intervalos. Ejemplo, estoy mirando, hago la prueba de la tuberculina. Entonces digo, no es nada si es tanto milímetros. Si es entre tanto y tanto es esto. Si me crece la prueba y se me pone más rojito y es así, es esto. Entonces, esos son como los intervalos de clase. En el análisis, pues básicamente lo que yo estoy haciendo es, las hago es para ver qué función, la función que cumplen es con respecto a la medida. Yo miro todas las variables son importantes porque yo finalmente, yo puedo esto cuantificarlo todo. O sea, yo puedo llegar y decir, tantas son sí y tantas no. Pero lo que a mí me va a servir el análisis de ella es poder explicar mi evento a partir de la organización de estas variables. Y tengo unas que son variables independientes, también llamadas explicativas o predictoras. Son aquellos cuyos atributos influyen en una segunda variable, y la variable dependiente son aquellas que son explicadas, son aquellas que están influidas por otra o variables dependientes. Fuera de eso tengo unas variables de control que sirven para comprender mejor la relación entre una variable dependiente y una independiente. Entonces aquí yo tengo unas variables independientes y unas variables dependientes. La idea es cómo iría la relación de ellos. Si yo lo puedo explicar con flechas, ¿cómo haríamos esa clasificación de variables? Bajo estrato socioeconómico, ¿con qué tiene que ver? ¿Con el aumento de la presión arterial o con el infarto agudo de miocardio? ¿Quién sabe? Ustedes son muy callados. Ya dijimos que las variables independientes, o sea, estas dependen de estas, ¿sí o no? No han entendido. Por ejemplo, cuando yo digo bajo estrato socioeconómico, ¿me puede llevar a que me aumente la presión arterial, sí o no? Sí, ¿Por qué? por la alimentación. Por la alimentación y todo. Entonces esto tendría una relación, o sea, una flecha de allá para acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a una persona, para que no le aumente la presión arterial, venga, coma salmón si no puede comprar salmón, y menos con los precios que tenemos ahora. Ni siquiera puede comprar huevo. Bueno, el huevo no le ayuda mucho para la presión arterial. Pero esto también me afectaría el infarto de miocardio. Sí. Por la misma razón. ¿Por qué? Porque, pues si se le aumenta la presión arterial, le va a dar un infarto de miocardio, ¿ya? Entonces, tiene que ver. Bajo nivel de educación, ¿tiene que ver con el aumento de la presión arterial? Uno diría que sí, ¿por qué? Porque si usted, a medida que ustedes que están aquí, que están aprendiendo más cosas, pues ustedes pueden saber qué alimentos les van a ayudar, ¿sí? Y cómo evitar un infarto de miocardio. Y ahora, alimentación con alto consumo de sal.
Esta solamente tiene relación con el aumento de la presión arterial. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? De acuerdo. Ya hago todas esas fechas y luego me toca que borrarlas. Perfecto. Después de que utilizo eso, no me deja mover, mira. Vamos a ver si me deja. No, no me deja, me bloquea. Ah, listo. Entonces, eso es lo que está aquí en la respuesta. Es que me fue rápido, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esa relación de esas variables? Ahora, cuando yo voy a medir los tipos de variables, entonces tengo nombre. ¿El nombre qué tipo de variable es? ¿Ya estamos cansados? Entonces vamos a las respuestas de una vez, ¿por qué? Entonces, nombre es cualitativa, le estoy dando una cualidad, un atributo. Yo podría decir cualitativa también nominal, porque lo estoy nominando, le estoy dando un nombre. Pero más que esto, le estoy dando un atributo. Usted es David. ¿Por qué? Porque me ocurrió. Yo de mamá me dio la gana de ponerle David. Sexo, también es cualitativo nominal. O hay hombres o hay mujeres. Ahorita faltaría indeterminado, que ya hay un gran grupo de personas que ni se sienten hombres ni se sienten mujeres. ¿Ya? Ni se sienten en cuerpos diferentes, nada de eso, no saben qué es eso. Raza, cualitativa nominal, pero yo digo, pueden ser blancos, negros, mestizos o mulatos. Alguien me dirá, no, profe, ahorita afrodescendientes, listo, no hay problema. Talla, cuantitativa continua de razón, ¿por qué? Porque hay diferencias, 1.75, 1.20, 1.55, 2 metros, bueno, si hay alguien que mida 2 metros, qué grandote. Peso, entonces yo puedo decir 58.2, entonces cuantitativa continua de razón, porque recuerden, cuando yo veo decimales, esa es como la forma. Número de hijos, cuantitativa discreta, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. Clasificación de una reacción adversa, tengo nada, leve, moderada o grave. Eso es cualitativa, ¿por qué? Porque ahí no estoy midiendo nada y le estoy dando un orden, desde nada hasta muy grave. Tamaño de la lesión, esa es cuantitativa continua de razón. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, vea, esta lesión es de 2.5 centímetros, este es de 4.5 centímetros, ¿sí? Le estoy dando un. La ingresos familiares, esa es cuantitativa, lo estoy contando continuo, o sea, se gana 650.000, se gana 700.000, se gana 800.000, ¿sí? Estrato socioeconómico, cualitativo ordinal, le estoy dando un orden. Usted es de estrato 1, usted es de estrato 2, usted es de estrato 3, usted es de estrato 4, usted es de estrato 20, lo que sea. Temperatura, cuantitativa continua intervalo. Recuerden que la temperatura se mide por intervalos. Y última, cualitativa, del estado civil, doy una cualidad, pero eso no es por grados. O sea, a usted los llamo solteros, a usted los llamo casados, igual que la anterior que era, a usted los llamo hombres, a usted los llamo mujeres. ¿Listo? Eso es lo que les quería dar el día de hoy con respecto a las variables. Voy a dejar de compartir.